era un hijo de un matrimonio de clase media. Él creció en el barrio Las Cruces, en el centro de la capital. Su partida de bautismo indica que nació el 23 de enero del año 1898. Estudió Derecho, sin embargo, antes de culminar sus estudios profesionales, él ya era un activo agitador en la política. En el año 1924, él debe presentar su tesis de grado. Esa tesis trata sobre las ideas socialistas en Colombia. Esto, en este tiempo, es elogiado por la prensa colombiana como un ensayo novedoso de interpretación política. Fue ministro de Educación de Eduardo Santos en 1941 y senador de la República desde 1940. Para el año 1945, Gaitán inicia su campaña presidencial. Mientras el jefe del conservatismo, Laureano Gómez, fomenta la división liberal, no fue posible presentar un solo candidato para las elecciones presidenciales en 1946, así que el partido se lanzó con dos candidatos aspirantes, que fue Gabriel Turbay y Jorge Eliezer Gaitán del Partido Liberal, y se enfrentan a un único candidato del Partido Conservador, que es Mariano Ospina Pérez. Como resultado, el liberalismo perdió las elecciones dando el poder al Partido Conservador. Sin embargo, Jorge Eliezer Gaitán fue elegido como jefe del Partido Liberal y de la oposición del Partido Conservador. Sin embargo, Ospina Pérez en ese momento propone una unión nacional y llamó a los liberales a colaborar con su gobierno. La dirección de liberales aceptó y la propuesta de varios liberales formaron parte del gabinete de Ospina para ese año. Para el año 1947, el conservatismo necesitaba ganar para hacer el dominio de la Cámara de Representantes y el doble al gobierno. Entonces él necesitaba como el mayor número de votos para gobernar su partido, pero sin ninguna unión nacional. Sin embargo, los liberales decidieron lanzarse a las campañas y a las urnas de votación. Mantuvieron controlado un 80% de las votaciones para esta fecha, pero sin embargo la ciudad todavía no se restablecía. Los alcaldes, los jefes de la policía, los funcionarios de pequeñas empresas a escala amparaban todos los atropellos de la criminalidad que se presentaba sobre los partidos liberales. Estuvieron afectados las mujeres, los niños y las esposas de los labrigueros liberales de esa época. Ellos eran asesinados y las fotografías de los cadáveres mutilados se publicaban en los diarios de la capital. En julio de 1947, Gaitán convocó una marcha nocturna de antorchas para protestar contra la inercia presidencial frente a la violencia. Más de 100.000 liberales iluminaron con sus teas la noche bogotana en la Plaza de Bolívar y clamaron bajo los balcones cerrados del Palacio de Nariño por la paz de Colombia. Frente a esta impotencia, los ministros liberales, por orden de Gaitán, abandonan sus puestos de trabajo y se retiran del gobierno, rompiendo así la farsa que en ese momento se llamó Unión Nacional. Gaitán invitó al pueblo a realizar una marcha que se llama la Marcha del Silencio, en donde miles de manifestantes marcharon de manera silenciosa, no sin un grito, sin una exclamación, pasaron frente a la casa presidencial llevando en sus manos banderines negros. Esto claramente trajo consecuencias y para su momento Laureano Gómez, como ministro de Exterior, conformó la delegación colombiana a la conferencia panamericana y excluyó de ella al jefe del Partido Liberal, a Gaitán. Para el 9 de abril de 1948 es asesinado el líder político Jorge Eliezer Gaitán, justo en la entrada del edificio en donde se encontraba su despacho. Esta acción fue cometida presuntamente por Juan Robasierra. Sí que hoy exista total certeza de los hechos. Gaitán fue trasladado en ese momento en un taxi a la clínica central y a las 2 de la tarde se comunica al país su fallecimiento. Como lo habría deducido el propio Gaitán al pronosticar días antes de su muerte que si era asesinado, Colombia se ahogaría en torrentes de sangre por los próximos 50 años.
Tras el asesinato de Gaitán, la violencia política alcanzó su máximo nivel de radicalización. Nacen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que son las FARC, el Ejército de Liberación Nacional, que es el ELN, y el Ejército Popular de Liberación, el EPL, dando pie a lo que llamamos el conflicto armado interno en Colombia, o periodo de guerra de guerrillas, que una década más tarde traería como consecuencia la entrada de un tercer actor armado en el conflicto, además de las guerrillas y el Estado, los grupos paramilitares. De ahí en adelante, la guerra se intensificó por los innumerables actos violentos, crímenes sexuales, reclutamiento infantil, secuestro de civiles, despojo de bienes y otros hechos violentos por los cuales castigaban al adversario. Los disturbios se presentaron durante 3 días y sus secuelas duraron por décadas. Los manifestantes que exigían la renuncia de Mariano Ospina Pérez como presidente arremetieron contra 142 construcciones del centro de Bogotá. La policía y el ejército controlaron la situación, que se había extendido a varias ciudades del país, y por lo cual el gobierno tuvo que tomar decisiones frente a este hecho. Prohibió las reuniones públicas, despidió a todos los gobernadores del Partido Liberal y clausuró el Congreso. Por su parte, los liberales, en protesta por estas medidas, decidieron no presentar ningún candidato a las siguientes elecciones presidenciales, lo que hizo que el conservador Laureano Gómez se quedara en el poder como candidato único y tomara una serie de decisiones represivas, como reducir las libertades civiles, abolir de las leyes favorables a los trabajadores, prohibir los sindicatos e introducir la censura en la prensa. Estas decisiones exacerbaron las condiciones de lo que se llamó la época de la violencia. Desde el año 1946 hasta 1958, dejando entre 200 y 300 mil muertos en desplazamiento forzado de aproximadamente 2 millones de personas. La firma del acuerdo de paz entre liberales y conservadores llegó en 1958 y se llamó Frente Nacional, un acuerdo para dividirse milimétricamente el poder en las tres ramas del Estado y turnarse entre los dos partidos la presidencia durante 4 periodos, entre 1958 y 1970. Por todos es sabido las fuertes consecuencias que generan los conflictos armados, dando a luz las más profundas y macabras ideas de los actores del conflicto, quienes promueven el temor y el terror para ganar respeto, obediencia y sumisión. Sumando a todo ello que siempre hay intereses ocultos y más particulares tras de los procesos de violencia. Siendo más específicos, en Colombia se han conocido innumerables actos delictivos con un sinfín de denuncias de la población afectada y que han violado los derechos humanos y el mismo derecho internacional a la vida. Lo más grave de todo es que se habla en la actualidad de la humanización de la guerra y no del fin de las acciones armadas, pues se plantea continuar con dichas labores por parte de cualquier bando, quienes tienen muchos factores de ganancia particular que, al igual que en el juego del ajedrez, envían a unos inocentes a cumplir órdenes y poner el pecho por las necesidades de quienes manejan los distintos poderes políticos y económicos, damnificando a quienes son realmente las personas o las personas del pueblo, quienes deben subsistir y ser partícipes activos sin necesidad de los conflictos armados y de los procesos de la realidad constructiva actual. En el caso de los conflictos que se conocen, podemos afirmar que las documentaciones que se generan desde las distintas acciones de violencia son parte integral de las investigaciones, dando como resultado los responsables en términos de autores materiales y en algunos autores intelectuales, que en la mayoría de los casos son miembros de altas esferas sociales y políticas del país. Además de lo anterior, es sabido que en la mayoría de casos, dichas poblaciones, quienes se han visto afectadas por los fuertes hechos delictivos, han sido tenidos en cuenta para planes gubernamentales de mejora, acciones de recuperación y restitución de derechos, al igual que la recopilación de información para prevenir y llegar a evitar un nuevo acto bélico o de violencia desaforada contra civiles ajenos a dichas acciones
ejercidas por grupos armados al margen de la ley e incluso bajo el permiso de estamentos de seguridad nacional. Para efectos del conflicto que estamos tratando actualmente, podemos decir que se han encontrado gran cantidad de relatos que generan memorias importantes, que promueven la unión nacional, el respeto y la posibilidad de propuesta política y social en favor de los habitantes de una poli como lo es Bogotá y en general del país, demostrando que un buen dirigente político no es quien polariza a la población, sino que genera ideas e imagen de liderazgo ante la sociedad. Además de lo anterior, y ya para finalizar, se debe aclarar que esos acontecimientos son parte de la construcción colectiva, donde los errores del pasado deben ser tenidos en cuenta para no incurrir en los mismos en el futuro, pues en muchos casos se olvidan los sucesos y se repiten los acontecimientos para después decir o culpar a otros entes, aplicando la sabia y popular y enigmática frase: quien no conoce la historia está destinado a repetirla. Podemos establecer que Jorge Eliezer Gaitán fue un gran líder social que aportó al país y dejó una huella como fundador del Partido Revolucionario de Izquierda, hoy conocido como el Partido Liberal. Aún no se conocen las razones reales que llevaron al asesinato del gran líder social Jorge Eliezer Gaitán. Podemos evidenciar que a través de la historia del transcurso de los años en Colombia hemos sufrido diferentes oleadas de violencia, como la del Bogotazo, que tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, la violencia política alcanzó su máximo nivel de radicalización el 9 de abril de 1948, y podemos compararlo con el 22 de noviembre del 2019 en Bogotá, en el cual se declaró toque de queda, que hace 50 años no ocurría una situación como estas, dada la situación de las graves protestas presentadas este día en Bogotá. Como el Bogotazo, podemos hacer la comparación que los medios de comunicación llevaron a que, o fueron un gran detonante para que las personas salieran a las calles, y hoy tenemos las redes sociales en las cuales se incita a protestar, pero también a la violencia. A raíz del asesinato del líder social se generó una rivalidad entre los dos partidos que existían en su momento, el Partido Liberal y el Partido Conservador. El Partido Liberal, en voz de protesta, decidió no llevar candidato presidencial, dejando así como único candidato presidencial a una persona conservadora, generando que subiera al poder y esta como consecuencia tomara decisiones radicales, generando así el desplazamiento de más de 2 millones de personas. Y adicional a esto también que se generaran grupos armados que hoy todavía existen, como el ELN, las FARC, que como consecuencia de los desplazamientos generaron grupos armados que inicialmente empezaron como campesinos, grupos de campesinos que generaban estos grupos para defenderse de las personas que venían a desplazarlos, pero finalmente fue tomando otro tinte político. Pues el proceso de memoria en el conflicto armado en Colombia contribuye a la construcción de una cultura de paz, dado que se pueden conocer los hechos bajo los cuales se han cometido muchos de los crímenes, entre esos de los líderes sociales, la creación de los grupos armados, los desplazamientos, asesinatos del Estado y de los grupos armados, y conocer los hechos reales que han llevado a que se presenten estas situaciones, que las familias conozcan la realidad y la verdad que ha llevado a la muerte de muchos de sus familiares. Muchas gracias.